¿Controlan o no los grupos del crimen organizado regiones del país? De acuerdo a lo que se ha mencionado, es que el 30% del territorio nacional pues está prácticamente gobernado por estos grupos. ¿Es así? Para hablar un poco más de este tema y tener también la perspectiva de alguien que entiende más sobre estas situaciones, nos enlazamos con Alexei Chevez, consultor de Seguridad y Fuerzas Armadas, a quien agradezco que esté de nueva cuenta aquí con nosotros. Ya hemos platicado anteriormente, Alexei, y en este caso es eso justamente. Acabamos de ver este video que de verdad es hasta indignante, pero uno se queda con esa pregunta: ¿qué puede hacer la sociedad, no? Ante ello, y con otras pruebas que existen, ¿podemos asegurar entonces que sí hay un control de los cárteles en regiones de nuestro país? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mira, cuando vemos imágenes como las que acabas de pasar, de miembros de carteles Jalisco Nueva Generación que aparentemente van a disputar el, el territorio a otra banda que curiosamente anteriormente eran aliados, definitivamente como que el pueblo mexicano pierde toda la esperanza. Estamos viendo a gente, yo diría en el análisis, están muy bien armados, todos parece ser que traen fusiles plataforma R15 más modernos, tipo M4, traen chalecos tácticos con placas balísticas, varios cargadores, hay una uniformidad en cómo están vestidos, etcétera. Entonces, realmente son imágenes que llaman mucho la atención, poderosamente la atención, y que te diría que definitivamente no hay una autoridad municipal o estatal que le pudiera hacer frente a un convoy de esta naturaleza. Entonces, podríamos pensar que sí, efectivamente hay partes del territorio nacional, como lo comentó el general Glenn Van Herk, el comandante del NORDCOM, entre el 30 y 35% del territorio nacional que están controlados por estos grupos criminales. Y ante ello, sobre todo por las pruebas que tiene el gobierno, y sigue negándose. Ellos dicen que solo hay unas regiones donde existen estos problemas, pero es que es a diario. A diario vemos o expresiones de este tipo del video que acabamos de ver, o videos donde hay persecuciones, o los convoys. Y no hace mucho también vimos que pasaba un convoy enfrente de elementos hasta del ejército. La estrategia que sigue siendo el no confrontarlos directamente pudiera pensarse que asegura una menor causa de muertes, pero también los homicidios siguen a la alza a diario. Entonces, ¿qué hacer ante este escenario? Sobre todo, ¿cuál debería de ser la postura de los gobiernos y de las fuerzas federales? Es muy complicado poder decir desde esta trinchera qué deben de hacer. Lo que te puedo decir es qué es lo que están haciendo. Están poniendo 215,000 elementos diarios, Marina, Sedena y Guardia Nacional. Esto es un poquito más del 200% de los elementos que se ponían todos los días en el sexenio pasado. Aún así, a 3 años y medio hay más muertes en esta administración, muertes violentas, que en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Entonces, estamos poniendo más elementos en la calle, hay más muertos y vemos escenas que no habíamos visto en otras administraciones. Vemos un mercado cerrado en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, porque los están extorsionando a los introductores y de pollo. Vemos 100 gentes tomando por 5 horas San Cristóbal de las Casas, que es un pueblo mágico, y es muy difícil poder decir es que está funcionando. La realidad de las cosas es que esta estrategia lo único que está logrando hoy en día es empoderar más, y vamos a ver más más acciones de este tipo. La última vez en Latinoamérica que se recuerda que un grupo, en este caso era guerrillero, tenía tanto poder fue en el 98, cuando el presidente Andrés Pastrana les dio una zona de distensión para facilitar los tratados de paz en San Vicente del Caguam, la región del Putumayo. Estos eran 42,000 kilómetros cuadrados, la extensión de Suiza aproximadamente. Si hacemos caso de lo que dice el general Glenn Van Herk, la extensión del 30 o 35% del territorio nacional serían 664,000 kilómetros, una extensión del tamaño de Francia. Estaríamos hablando que el crimen organizado controla una extensión del tamaño de Francia. Si no bien no está consolidada en un solo territorio,
pues son 664,000 kilómetros en toda la República. Y eso pone en dimensiones, ¿no? Sobre todo entendiendo lo que podríamos cubrir en eso, hablando sobre todo de las entidades que esto, si pintáramos el mapa, ¿cómo se vería, no? Y bueno, también aplica un poco coloquialmente, ni muy, muy, ni tan, tan, es decir, tampoco es de intentar tener el enfrentamiento directo, porque ya nos señalas tan solo ver el equipo del video que acabamos de mostrar, pues hay policías municipales que con trabajos alcanzan a tener un arma que funcione y que se la puedan tener para hacerle frente. Pero tampoco es pues permitir el incremento a esta medida y que las comunidades estén desprotegidos. Pero también ocurre otro fenómeno, ¿no? Donde las personas incluso le empiezan a arrojar su confianza más a los grupos delictivos que a la seguridad, a los cuerpos de seguridad mismos, porque parece que tienen mayores respetos por ellos. Esto también puede empeorar la situación, que la gente los empiece a ver como más sus aliados que como alguien que pueda alterar su paz y su orden en donde ellos viven. Bueno, hay que entender que en estas comunidades alejadas, la ley la marcan ellos, la marcan estas organizaciones criminales. Entonces, tú lo mencionaste al analizar el video, que pasaba un ciudadano y bajaba la cabeza. No puedes tú como ciudadano desafiar a una organización criminal como ellos, porque la respuesta inmediatamente es la muerte. Entonces, tienes que ponerte del lado de ellos, tienes que estar, aunque sea involuntariamente del lado de ellos, porque de otra manera es la muerte. La ausencia de un Estado de Derecho, la renuncia del Estado mexicano a ejercer la violencia para mantener la paz es lo que provoca que estas organizaciones criminales tomen ese hueco y lo estén llenando en poblaciones medianas, ya no solo pequeñas, y cada vez más y más poblaciones. Y hace más complejo sobre todo esta sensación de o sentirse seguro o sentir que algo diferente vaya a suceder. De verdad que mucho terreno por recorrer y sobre todo mucho por analizar, Alexei. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos minutos aquí en Mega Noticias Informa y esperamos tener próximos espacios para seguir ampliando este tipo de temas. Muchas gracias. Que tengas un excelente día.